sido en el Evangelio, en el camino de Dios. Pero permíteme compartirte unos pequeños textos que vienen en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 4, 5 y 6, que dicen: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vamos a hacer una pequeña oración aquí en el grupo que estamos aquí. Si tú la quieres hacer también ahí donde estás presente, para que sea de edificación a tu vida, así como ha sido de edificación entre nosotros también. Señor, gracias te damos, Padre, por estos momentos, Señor, porque tú has conocido y conoces nuestros corazones, Señor, porque de ti todo está desnudo, Padre, todas las palabras están desnudas de nuestros corazones, Señor. Padre, gracias por cada una de mis hermanas, y también por los que nos están ayudando, que cada vez cada uno de nosotros que todos en su camino, Señor. Padre, y habla tú a través de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, pues mi vida, tuve que platicar parte de mi vida cuando empieza de los 11 años de edad. Nosotros somos 4, yo soy el mayor. Somos 4 hermanos. A la edad que yo tenía 11 años, mis padres se separaron. Se fueron para Nogales y yo me quedé con mi abuelo. Yo no quise ir con ellos. Yo fui unos meses y me devolví aquí a Ciudad Obregón. Entonces yo cuando regresé a Ciudad Obregón me quedé con mi abuelo. Y pues a los 11 años no estaban mis padres conmigo y pues se me hizo fácil la vagancia. A los meses regresan mis otros 3 hermanos y mi mamá y mi papá pues se quedan en Nogales y mi papá se queda en Tijuana. Y nosotros 4 nos quedamos aquí. Al tiempo fue cuando regresa mi padre y se queda con nosotros y ahí nos cuida él, nos cuida a los 4. A los meses regresa mi mamá. Regresa mi mamá de Nogales para que yo nos llevara para allá con ella, pero nadie la quería seguir. Esto fue ya que yo tenía 15 años, tenía yo, cuando ella nos quería llevar a la ciudad de Nogales. Y como nadie se quiso ir, aquí nos quedamos. En eso enferma mi abuela, la mamá de ella, de mi mamá. Y pues para mí mi abuela, así como yo creo que para muchos de los que nos están escuchando, nuestras abuelas son como nuestras segundas madres, y más cuando no tenemos el cariño y el amor de la madre. Entonces mi abuela enferma, mi abuela enferma, está enferma del azúcar, del diabetes, y cae en cama y no se levanta. Yo tenía 15 años. Para mí a esa edad yo sentía que era lo peor que me podía haber pasado, los 15 años, porque mi abuela decía que tenía muchos planes para mí, me quería poner en la escuela y todo eso. Cuando ella muere, se me derrumba, ya a los 15 años, pues ya en la adolescencia y todo eso. Ya empieza en mí a ver mucha tristeza por lo que estaba pasando en mi abuela. Y ya empieza a pasar mucha tristeza, entonces yo me voy aquí a una colonia. Esa colonia pues es conocida porque hay muchos drogadictos, mucha droga, mucho de todo, hay armas y de todo lo que tú puedas encontrar ahí. Y yo voy y vivo ahí unos años. Entonces a los 16 años yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño que no lo entendía, pero un sueño bien hermoso que ahora lo entiendo. En este sueño yo me encuentro en un cuarto grande, y solamente había un sofá ahí, y estaba yo sentado, y enfrente de mí estaba un gran remolino, y encima de ese remolino una cabeza de un demonio, del diablo, y me decía que no me iba a dejar en paz, que él me iba a matar, que me iba a seguir a donde yo fuera y que nunca me iba a dejar en paz. Yo no entendía eso. Entonces en la puerta aparece un resplandor, y yo solamente puedo ver la luz. Pero a medida que se va acercando, yo empiezo a ver unas vestiduras blancas, resplandecientes, que llegaban hasta sus pies. Era un hombre de estatura alta, fuerte, se veía. Entonces a medida que se va acercando, este remolino se va desapareciendo. Y llega a mí esa persona. Yo quise verle la cara, quise ver su rostro, pero no pude vérselo por el resplandor que había en él. Era como el sol resplandeciente, hermoso. Entonces él me vio triste y llorando. Cuando él se acercó a mí, me levantó y me tomó entre sus brazos
y yo sentí algo inexplicable que no sabía lo que estaba pasando conmigo en el sueño. Y este hombre me decía, con una voz hermosa, me decía que él me iba a cuidar, que él me iba a cuidar, que iba a estar conmigo donde quiera que yo fuera, que no tuviera miedo del que iba a hacer de mí. Yo no entendí ese sueño porque a mí pues no había amor en mí, con mis padres, conmigo, no había nada que me hablara de Dios, yo no conocía a Dios, no tenía una relación con Dios como muchos jóvenes hoy lo tienen, porque han nacido en el Evangelio y gloria a Dios por eso. Entonces, cuando pasa ese sueño, pues nomás lo comento, nadie me dice nada y sigo mi vida. Entonces, se me hizo fácil a mí meterme en el camino de las drogas, lo que son las ventas de drogas, con las armas y todo eso. A la edad de 16 años yo empiezo a vender drogas, empiezo a vender por poco, era poquito lo que vendía. Pero a medida que iba transcurriendo el tiempo, yo iba vendiendo más y más cada vez. También tenía un trabajo, que el trabajo ese pues lo tenía nomás por tenerlo también porque tenía algo con que escudarme de la venta de drogas. Y llegó el año 2000 cuando yo conozco a mi esposa, trabajábamos juntos, nos casamos, pero ella no sabía nada de mi vida. No sabía nada de mi vida, cómo que era lo que yo hacía, de dónde agarraba dinero. Entonces ella una tarde encuentra una bolsa con cocaína atrás del refrigerador, era bastante, y quería ella que lo tirara, pero yo me negué a tirarlo, porque le dije que de ahí estábamos comiendo, y yo era bien devota del San Judas, hasta uno pues cuando es en ignorancia, cuando anda en el mundo, le hablan de ídolos y le hablan de otras cosas y uno quiere probar eso. Y eso fue lo que pasó conmigo. Le rendí cultos, oraciones a San Judas Tadeo, sin saber lo que había detrás de esa imagen. A medida que más me metía yo con eso, también entró en mí también la curiosidad de ir con brujos para que me ayudaran con el negocio que yo tenía. Y yo les decía que ya sabían a lo que yo iba, que ya sabían que yo iba por más. Y sí, como ya les platicaba a mi mamá ahorita hace rato, que ella enviaba demonios conmigo. Y sí, es cierto, enviaba demonios porque yo los veía en mi casa, los veía en mis sueños, no me dejaban dormir. Me perturbaban por las noches, me levantaban, era una cosa muy fea, muy tremenda, que tú no puedes dormir una vez que te metes con todas esas cosas, no te deja descansar. Pero pues cuando conoces a nuestro Señor Jesucristo, sabes de la verdad, sabes de la paz y el amor que Él trae a tu vida, y más cuando uno lo busca en una situación así tan grande, que no debería de ser, porque muchos de nosotros lo buscamos cuando llegamos a tocar fondo. Es cuando apenas así queremos reconocerlo como nuestro Salvador, siendo que nos hablan cuando estamos bien, buenos y sanos, y no queremos reconocerlo. Pero cuando mi vida iba así, siguió por ese mismo camino, que mi esposa me dijo que tirara todo eso, y yo le negué que no. Les dije que me esperara, que cuando tuviéramos el primer hijo, yo iba a tirar todo eso a la basura, iba a dejar todas esas cosas. Y sí, tuvimos ese primer niño, pero no lo cumplí, porque ya vendía mucho más yo ya distribuía, no solamente vendía, tenía gente trabajando conmigo, tenía armas, tenía joyas, tenía carros, motos, y pues menos quería deshacerme de esas cosas, y más cuando yo solamente iba a cobrar mi dinero nomás. Ella me decía, acuérdate lo que me dijiste, acuérdate, me decía. Y sí, pues sí me acordaba, pero yo la ignoraba. Nuestro matrimonio estaba fracasando, el matrimonio de nosotros, muy feo, nos peleábamos por cualquier cosita, porque no había una sabiduría ni un amor, no había nadie que nos inculcara a nosotros eso. Entonces, cuando yo seguí viviendo así, que yo me metí más con las cosas del diablo, llegué hasta el punto de tener problemas con sicarios de Sinaloa, que me andaban buscando, gente de Sinaloa para matarme. Pero para ese entonces, mi madre, mi familia, mis tías, por parte de ella, ya se habían convertido al Evangelio y habían conocido a Jesucristo como su Salvador. Ellos me hablaban también. Y parecía que supieran que cuando yo la estaba viendo muy difícil, llegaba alguien a hablarme de Dios, una de ellas o mi mamá misma. Y no, la tiraba loca, yo le dije a ella.
que ellas estaban locas, que ellas se quedaran con lo suyo y yo con lo mío. En la casa mía de 2 recámaras, en la primera recámara, yo tenía un cuadro grande en San Juan del Tadeo, ahí le rendía oraciones, cultos, le tenía droga, le tenía dinero, en mi ignorancia. Y cuando me llamaban mis tías me hablaban de Dios, yo las negaba, yo no quería saber nada de ellas. Y muchas veces a mí me cerraban las puertas de la misma familia por el negocio que yo traía, por el miedo que tenían ellas que llegara a pasar algo, una balacera o algo, y me cerraban las puertas de sus casas. Pero cuando mi mamá decía, Cristo te ama, Cristo puede restaurar tu corazón, y así me decía, yo le decía, mamá, cállate porque te voy a tirar la luz de la calle, yo no quiero que me hables de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando mi abuela murió? Le dije, ¿dónde estaba Dios cuando esto otro? Y es lo que uno dice cuando no conoce y no prueba el evangelio realmente de lo que nos hablan las personas y nuestros padres. Pero si tú, joven, estás escuchando y no conoces de Dios, acércate a Él. Es verdad esto que te estoy hablando, porque te lo estoy diciendo por testimonio propio, no porque lo haya visto en otra persona, sino porque lo he vivido y lo estoy viviendo en mí mismo. Acércate a Él si te han hablado. Y así siguió mi vida. Yo llegaba a ver demonios en mi casa, a mi esposa le daba miedo dormir conmigo, me decía que los veía y que la despertaban a ella y que la despertaban y que los veía a mi lado cuando estaban acostados conmigo. Y sí, no hacía caso yo del evangelio, más de vez me ponía. Pasó algo en mí, pasó algo que marcó mi vida, en lo sentimental, en mi pensamiento. Una noche llegué yo a las 3 de la mañana a la casa, porque a esa hora llegaba yo, porque yo trabajaba con puras llamadas, me hablaban, yo entregaba y recogía dinero. Llegué a las 3 de la mañana a mi casa, apagué todo apagué porque me gustaba estar en oscuras a mí. Pero una noche que llegué a mi casa y me acosté a un lado de mi esposa, y sentí cuando ella quería orar por mí, yo le daba la espalda, yo le decía, no quiero que ores por mí, no quiero que ores nada por mí, le dije. Y ella ya era cristiana, ya había recibido a Jesús también en su corazón. Y yo sentía cuando ella quería orar por mí, y yo le negaba, le decía que no. Y le doy gracias a Dios por esa mujer que puse en mi camino, que ha sido de gran bendición y de gran ayuda. Por eso le doy gracias a Él. Cuando ella hizo eso, yo no quise nada con ella, y me quedé dormido. Y al rato yo sentí como algo se desprendía de mi cuerpo y se elevaba, y pues era algo que no me sabría explicar en ese tiempo, porque nunca me había pasado nada de eso sobrenatural. Yo cuando llegué y me iba elevando, yo sentía una presencia a un lado mío, a alguien que iba acompañándome, pero no lo veía, más lo sentía que alguien me tomaba a mí del brazo. Y llegué a una parte, cuando llegué a una parte donde me iban a mostrar, llegué a una tierra muerta, así como lo oyes, veo una tierra muerta, desierta, todo era solamente tinieblas lo que yo vi ahí. Yo sentía alrededor de mí un gran temor, lloros, crujir de dientes, era algo muy espantoso que yo no podía resistirlo, pero más la persona que estaba a mi lado, más ese ser que estaba a mi lado, no dejaba que nada de eso se me acercara. Y caminé yo por esa tierra muerta, caminaba y mis pies se hundían mis pies y se hundían como las cenizas. Cuando las cenizas tú pisas, se te hunde el pie y sale polvo, así se me hundió el pie. Yo seguí caminando y veía el cielo y no veía nubes en el cielo, no veía estrellas, todo era negro en el cielo, era tinieblas. Yo seguí caminando, llegué y crucé un río de pura pudrición, negro, burbujeante el río, tanta pudrición que había. Crucé ese río y vi una pequeña cueva con gente escondida en esa cueva, escondida como si se escondieran de alguien, que tenían miedo de alguien. Entonces cuando ya vi todo eso yo salí de ahí de esa cueva. Cuando yo salí y vi todo eso, esa presencia se alejó de mi lado. Entonces ahí yo grité, ahí yo clamé, porque ahí sentí cuando los demonios y vi que me querían agarrar, yo grité, Jesucristo, sácame de aquí, porque yo no quiero estar aquí, decía, esto no es para mí, decía. Yo cuando no quería saber nada de Dios, me ponía rebelde, yo ahí gritaba y clamaba a Jesucristo. Y sí, desperté de ese sueño, pero no hice caso, seguía los malos caminos, golpeaba gente por la gente que me debía dinero,
golpeaba gente y ahorita un rato más te voy a seguir platicando lo que Dios hizo conmigo todavía. Muy bien, hermanos.